You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing oh. Escuchen, les recuerdo una cosa. Don't wait for England to chime, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your walk. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, tremendamente. Encantado de veros. Igualmente. ¿Vamos? Sí, sí, claro. Vamos. Everyone is growing out in summer hats and colored t-shirts now. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada. Muchas gracias por la invitación. Nada, que va usted por venir. Faltaría más. Sí. Pues bueno, como ya les he estado comentando a nuestros compañeros, pues estamos haciendo entrevistas a los profesores más emblemáticos pues, de nuestra promoción y que más nos han marcado. Gracias por la consideración esa. Así que bueno, pues nada, sobre todo era acercar un poco los profesores más a nuestros compañeros y nada, ver qué hay detrás también de los profesores. Así que pues nada, pues cuéntenos un poco, sobre todo lo primero, desde los comienzos, ¿no? Sobre su familia, sobre todo lo que les rodea, un poco más, su parte más íntima, ¿no? A ver, pero la familia... Sí, sobre su familia, sobre dónde nació, sobre cómo transcurrió su infancia. Bueno, pues yo nací en Madrid. Y a los 3 años mis padres se vinieron a Lorca, porque mi padre llevaba unas obras de acequias, que en aquella época en Lorca no existían las acequias, y todos digamos, los regadíos eran a través de los sistemas clásicos en tierra, que se hacían, y era un sistema un poco arcaico. Entonces, pues, digamos que cambió el sistema de los regadíos de aquí. Y entonces, pues abandonó los negocios que tenía en Madrid y se vino para acá, y teóricamente para una obra de 1 año, después 2 años, después otra tal. Total, que al final... Se fue alargando la cosa. Se fue alargando la cosa, cambió de negocio, era una persona muy deportista, muy entregado a la sociedad. Entonces fue delegado de deportes, creó un club de tenis y en parte mi pasión por el deporte viene inculcada por mi padre fundamentalmente para hacerlo. Y bueno, ahora cuéntenos un poco, ya una vez que usted está asentado, lo que es, ¿no?, desde su juventud aquí en Murcia, pues sobre lo que acaba de decir también, que también tenemos entendido que usted es muy aficionado al deporte, ¿no? Y sobre todo pues preguntarle qué aficiones tenía desde pequeño y sobre todo si las conserva todavía ahora. Sí, debe ser que he evolucionado poco posiblemente, pero a mí me encantaba el deporte y yo creo que soy de las personas raras que yo cuando empecé a estudiar con 15 años, creo recordar, yo empecé medicina con 16 años y me acuerdo que con 15 años escribí un folio por las 2 caras, que creo que todavía lo conservo, donde ponía lo que quería ser de mayor. Y en ella, pues una de las cosas que ponía es que quería ser médico del deporte, como me apasionaba el deporte. Sí. Y yo describí ahí lo que era la medicina del deporte sin haberlo leído en ningún sitio, que era aquel médico que se dedicaba al control de la salud del deportista, las lesiones, la nutrición, la prevención, o sea que... Y yo, cuando hablaba con los médicos, quiero hacer medicina del deporte, y como nadie sabía en España lo que era eso, bueno, nadie, casi nadie, te decía, eso es traumatología. Digo, pues será eso. Y entonces yo me acuerdo que en Cobo yo empecé a hacer prácticas de medicina y me mandaron a trauma. Y claro, me encantó, pero yo era un estudiante con 16 años, ni de medicina, no estaba ni matriculado en medicina, y ahí pues veía mis primeros pacientes, pues claro, eso pone una célula, pues yo para mí, con 16 años, pues cuando empecé la carrera de medicina y le decía a los compañeros de cuarto, pues yo estoy en un colegio mayor, que había puesto una célula, me decía, ¿una G? Digo, sí, esto con yeso se hace, y claro, decía, tío más raro, un tío que acaba de empezar medicina y ha puesto vendaje, ha dado puntos, es decir, no era normal, ¿no? Entonces yo empecé medicina para ser traumatólogo y médico del deporte. Claro, o sea que... Lo demás me sobraba. Claro, o sea que en verdad está muy ligado al deporte. Yo estudié medicina sabiendo lo que quería ser. Efectivamente. De la especialidad. Y lo demás, hubo muchas cosas que me gustaron,
pero no sé, lo tenía claro. Algo que parece ser que no es frecuente ahora, pero yo lo tenía claro. Y afortunadamente he conseguido lo que quería ser y lo que me gustaba. Y con el tiempo, no puedo decir que me guste más, porque me gustaba mucho, pero menos no. O sea que me sigue apasionando lo que hago. ¿Y algún deporte favorito? Yo siempre he competido, antes competía a baloncesto y a tenis. Y entonces sí que he competido durante años, pues terminaba el curso, cogía la raqueta, iba de pueblo en pueblo jugando torneos, estaba en Liga Federada de Baloncesto, era el base titular del equipo, y después ya pues otros deportes de raqueta. He competido en frontenis y... Pues el deporte sigue todavía ligado con usted, vamos. Sí, muy bien. Me sigue gustando y además yo he sido médico del deporte de la Universidad de Murcia y yo creé el Centro de Medicina de Deporte de la Universidad de Murcia, que además es la primera universidad de España que creó un centro de medicina del deporte. No existía en España, fuimos los primeros. Y además tuvimos tanto éxito que nos imitaron nuestros protocolos que yo impuse de aparato locomotor en las demás universidades y centros de medicina del deporte. O sea que fuimos la referencia durante unos años en España en ese tema. O sea que ahí se hablaba de medicina del deporte, se hablaba de Murcia y se hablaba de lo que nosotros hacíamos. O sea que fue una época bonita y muy creativa. Pues bueno, pues por lo que veo ya que nos ha ido introduciendo un poco, ¿no? Cómo tenía usted la pasión por el deporte que le llevó a ser médico, ¿no? Y cómo se inició ahí. Entonces, sobre todo, preguntarle también sobre dónde comenzó sus estudios de medicina, si los comenzó aquí en Murcia, si está todavía usted en Madrid. Yo soy fruto de la endogamia. Como me dijo un catedrático en una oposición, y él dijo, pues bendita endogamia, dijo él, dice, si es así, porque yo empecé a estudiar medicina en Murcia con 16 años, era un alumno distinto al uso porque yo era de los que vivía en el hospital, a lo mejor hacía 3 guardias a la semana en traumatología, y eso es una cosa que yo era el alumno de quinto de medicina que enseñaba a mis compañeros de quinto de medicina a explorar, y tengo anécdotas muy curiosas porque recuerdo que alguna vez, pues claro, las practicantes eran de 8 o 10 y cuando llegaban, pues yo le cogía al paciente y decía, mira, esto es así, le exploraba al paciente delante de ellos, le enseñaba la radiografía, después lo trataba, le daba y todo se lo estaba diciendo. Y me acuerdo que una vez un grupo dice, bueno, pues usted, ¿qué otro día está de guardia? Porque claro, aquí como residente, digo, no me equivocaron, si soy compañero vuestro de promoción, si yo estudio con vosotros en quinto, me retiraron el saludo desde entonces. O sea, que usted era el estudiante autóctono del hospital, ¿no? Que sobre todo ya tenía vocación de docencia desde la carrera. Yo tenía claro porque yo en tercero me metí en cirugía, porque yo dije, quiero ser traumatólogo. Y alguien, que era un gerente de un hospital, me dijo, si quieres ser buen traumatólogo, sé primero buen cirujano. Y estuve 2 años de ayudante de cirugía. De hecho, yo me rompí los ligamentos jugando al baloncesto. Soy de esos típicos tíos que se rompen el ligamento, aparece el hematoma en bola, el dolor sincopal y tal, y a los 5 minutos echan a un compañero y no hay nadie, me ha dado la bota y seguí jugando al baloncesto compitiendo, o sea que en ese sentido era muy competitivo. Y me acuerdo que con mi escayola y mi botín de carga yo me iba andando de mi colegio mayor a La Vega 2 veces a la semana a operar. Y me iba con mi escayola, volvía. No, que no era un impedimento. Para nada. Yo he jugado al tenis con una fractura en los dedos. Era mano derecha, además. O sea que... Vamos, que en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Por eso a la paciente le dices, cuando me dicen que no pueden dejar de hacer deporte una lesión, yo le digo que le entiendo perfectamente, pero le tengo que dar mi consejo como médico. Efectivamente, ya después la parte más responsable. Que haga lo que quiera. Y bueno, y como estudiante, ¿usted recuerda alguna anécdota graciosa, sobre todo porque tantos años aquí, al fin y al cabo, muchísimos momentos que presenciar, sobre todo pues anécdotas, vivencias con los compañeros, pues situaciones cotidianas, cosas de los exámenes, ¿no? Para ver también un poco cómo ha cambiado o si no ha cambiado tanto con nosotros. Sí ha cambiado a bien, a bien. Nosotros, yo fui de la promoción esa que entramos, en anatomía éramos 1000 alumnos. Madre mía. Y en bioquímica éramos 1050, 1060 alumnos, éramos una masificación total. Entramos 600 y pico y de los que venían suspensos de otros años, los exámenes, tuve el listado de anatomía, eran 1000, 1050, 1070 alumnos, una bestialidad. No existía trato con el profesor. Si un profesor te decía, usted se calla, decía, aquí nadie se planteaba. Pero es más, eso de revisión de exámenes, eso que viene el alumno, eso, vamos. Era impensable. Eso era... Existían los papeles, pero el alumno era tanto miedo lo que existía a un profesor, que era prácticamente implanteable. O sea, a ti te hacían situaciones injustas. Por ejemplo, yo recuerdo un examen que era preguntas cortas y que, nada, desde mi punto de vista estaba perfecto, menos la última que no me dio tiempo. Le pedí más tiempo, no me lo dieron, y voy a revisar y me ponen un aprobado. Dice, no puede ser. 10 preguntas, 9 perfectas, es un 9. Primera pregunta, todo perfecto. Digo, ve, el manejo dice, no cuadra, algo falla. Ya, ¿dónde está la 10ª pregunta? Es que no me dio tiempo. Nosotros una pregunta en blanco es suspenso. Así que dé usted gracias que tiene un aprobado.
Hombre, pero, oiga, 9 preguntas, 9 puntos. Usted tiene una prueba y dé gracias. Adiós. Se acabó la reclamación. Así eran antes. Madre mía. Así eran antes. Claro, ahora la comparación desde luego tiene nada que ver. Ahora parece un poco más cercano, muchos menos alumnos, ¿no? Sí. Muchas hombre. más figuras universitarias que pueden proteger de esas cosas. Sí, la universidad en ese sentido se ha democratizado y creo que ha avanzado en cosas para bien. Ha mejorado la reducción del número de alumnos, eso es importante. Las prácticas nuestras eran un papel donde había, las guardias eran 8 alumnos, 10 alumnos, muchas no había prácticas, directamente era todo teoría, y ahora el alumno se queja, pero ahora el alumno tiene un volumen de práctica importante. Mejorables, en muchos sitios sí, pero un volumen importante, entonces el cambio ha sido radical en la facultad para bien. Que se podía haber avanzado más, sin ninguna duda, para hacerlo. Pero también es cierto que el alumno que entra en una cosa no entiende de su historia, ni compara de lo mal que estaban antes para lo bien que están ahora. Total, entonces eso también es humano y que aun siendo incluso de distintas promociones y todo, parece que también hay cosas que siguen siendo transversales después de los años. Sí. Porque situaciones que usted comenta de estudiantes, pues aunque ahora es verdad que es mucho más democrático, pero se siguen viviendo. O sea que tampoco está tan alejado, quiero decir una cosa sí, de... Sí, pero mucho mejor ahora, desde luego. Ha progresado Claro. hacia el bien, hacia el trato. Antes nosotros teníamos, la Facultad de Medicina, vosotros recordáis, eran 2 aulas. Donde eran 4, eran 2 aulas. Y las clases se tenían que dar con megafonía, porque, bueno, hay algunos profesores que dan también con megafonía aquí, pero con megafonía porque las clases eran tan grandes que tened en cuenta que estamos hablando de clases de 500 personas. O sea que cuando las clases se llenaban, los alumnos estábamos de pie rodeando, yo estaba, parece, apoyado en la pared, y la pared llena, y te faltaban huecos en las paredes para ponerte. Eso eran 2 semanas. Después, con las 2 primeras filas, claro. Que el problema de no ir a clase no es de ahora, ¿eh? es un problema eterno de las facultades de medicina. Pero bueno, o sea que parece que antes que era un poco más, el no asistir a clase parecía un poco más por cuestiones de espacio, ¿no? Cuestiones de logística. Al principio sí, pero eso después no. Cuando pasaba un mes se iban vaciando las clases, claro. y yo creo que los alumnos nos pasaba todo lo mismo. A mí me llama la atención cuando muchos profesores se quejan de la falta de asistencia de los alumnos. Y claro, tú dices, ¿y tú ibas a clase? Y alguno te dice que sí, pero ¿qué decía? He perdido el tiempo con este profesor. Entonces, a lo mejor tú por respeto decías, no me levanto de la silla, pero mi corazón estaría de marcharme porque esto es un tocho que es insoportable lo que me estás diciendo aquí. Y entonces tú te planteas, ¿por qué tú como profesor no has reflexionado y has pensado en el alumno y has creado una buena clase para que el alumno que esté disfrute contigo? Que se motive. Y te ha sido más fácil soltar aquí un PowerPoint con 200 imágenes que no hay nadie que sea capaz de mantenerte la atención, ni aunque sea una mente privilegiada. Nadie. ¿Por qué no te has puesto en el lugar del alumno? Si te pusieses, seguro harías una clase amena, tú disfrutarías y tus alumnos también. Y entonces posiblemente otro alumno diría, oye, voy a su clase porque la gente se lo pasa bien, porque la gente aprende. Y eso, te das cuenta que mucha gente se ha olvidado de cuando era alumno. Y cuando se quejaba de las clases malas que les daban. Efectivamente. Y ahora lo reproduce. Entonces, yo no entiendo, muchas veces la incoherencia, no la comparto, pero tampoco la entiendo. Y bueno, ya cuando usted entró al hospital, sobre todo se metió en la dinámica del hospital y todo eso, cuéntenos un poco cómo empezó, cómo somos un poco en la parte más futura. Nosotros acabamos ya prácticamente y dentro de unos pocos meses estaremos en la misma situación que usted cuando empezó. Entonces, sobre todo, cuéntenos un poco cómo entró, cómo fue, si fue duro, qué tal empezó la residencia. Yo creo que duro, vamos a ver, yo creo que quien está enamorado de la medicina, y entiendas el término enamorado, que a gente le puede molestar, es decir, que si uno es vocacional, no te asusta nada, porque disfrutas en el día a día. Y a mí lo que me da pena es el médico no vocacional. Y desgraciadamente mi sensación, que seguro que estaré equivocado, es que posiblemente la mitad de los alumnos que estudian en la Facultad de Medicina, yo por lo menos en la de Murcia lo que conozco, no tienen vocación para ser médicos. Y es una pena, porque si tú, una profesión tan dura como es esta, dura en el sentido que es exigente, si a ti no te gusta, se te hace cuesta arriba. En cambio, si a ti te gusta, tú empiezas a la consulta a las 8 y se hace a las 3 de la tarde, tú puedes estar cansado, pero mentalmente has disfrutado. Pero después te lleva al caso clínico que tienes que ir a casa a recordarlo, a repasarlo, a aprender de ello, a ver qué, a plantearle nuevas cosas, a llamar a un compañero, a estudiarlo. Si eso no te gusta, es duro, es muy duro. En cambio, si te gusta, las horas se te pasan y son las 4 de la mañana y el alumno le llama la atención que le contesta un correo a las 4 de la mañana. ¿Pero por qué? Pues estar estudiando el caso y ver el correo. Pues ya que estoy aquí me cuesta 2 minutos contestarle. Y no es que esperes a que te levantes a las 4 de la mañana a contestar el correo, sino que dentro de tus obligaciones de formación, pues esta has cogido y has.
Pero por eso digo que me he derivado. Si uno es vocacional, no te cuesta nada. Nada. Lo único que te puedes pasar mal si te encuentras en un servicio avocacional y tú pides más y el servicio no te lo da. Eso es lo único que puede ser duro. Ese es el problema, claro. Es el único duro. Que tú te encuentras gente que es desmotivada, que es a cumplir. El médico, yo le tengo pánico al médico que va a cumplir. Porque pobre paciente de él. Pobre paciente. Por muchos estudios que tengas, el médico se tiene que entregar a su paciente. Si el médico no se entrega a su paciente o a sus pacientes, no puede ser nunca buen médico. Y hay una cosa que yo he dicho siempre. Para ser buen médico, tienes que ser buena persona. Si eres buena persona, serás buen médico. Y después serás buen especialista. No puedes ser buen especialista si no eres buen médico. Y para ser buen médico tiene que haber una buena formación en las facultades de medicina. Y si eres mala persona, no puedes ser nunca buen médico. Nunca. O sea que va todo encadenado. Desde los valores de la facultad se van arrastrando los propios, claro, ¿no? Pero es que el gran error, que algo haremos mal como conjunto, como universidad, sobre todo como facultad, es que no transmitimos que es fundamental que el médico se forme, el alumno se forme como médico, y eso no forma el MIR. El MIR no forma médicos, el MIR forma especialistas, buenos especialistas, pero no médicos. Las lagunas que uno tenga en la facultad de medicina las mantendrá de por vida. Eso es así, las mantendrá de por vida. Y por tanto, yo por eso insisto tanto y me llama tanto la atención y no he conseguido convencer a la mayoría de mis alumnos cuando critican mi interés por que ellos aprendan, o no he conseguido hacerle entender que ellos dicen, en su crítica es que yo no quiero ser traumatólogo. Y no entienden, es que a mí me da igual que quieras ser traumatólogo. Es que tú vas a ser médico, hagas la especialidad que hagas. Y si vas a ser médico, tienes que ser un buen médico. Claro. Y dentro del buen médico, una parte es unos conceptos básicos de traumatología, unas competencias, pero también de urología, de neurología, de neurocirugía, de ginecología, de obstetricia, de básico. Tú tienes que ser una media buena de todo y después un buen especialista. Si no lo haces así, nunca serás un buen especialista. Eso me da mucha pena. Tener fundamentos para poder abarcar al paciente de la manera más global. Y ese es el papel de la Facultad de Medicina. Y eso es lo que el alumno no entiende, eso es lo que la Facultad de Medicina tiene que formar a muy buenos médicos, con lo cual después serán muy buenos especialistas. Si no será un especialista cojo. Apostar desde el principio por potenciar esos valores y por tener un conocimiento global del paciente, no solamente ir dirigido a ser especialistas, ¿no? Yo mi consejo sería, cuando los alumnos de medicina entrasen, una recepción muy solemne, donde se le dijese lo importante que es ser médico y de formarse muy bien en la carrera, y de que habría que luchar fundamentalmente porque ellos tengan hambre por aprender. ¿De qué? De todo. Da igual la especialidad, ya vendrá. Pero ahora centrarse no en el MIR ni nada. ¿En qué? En ser unos grandes médicos desde primero de medicina y en buscar las prácticas de la mayor calidad y exigir a sus profesores calidad docente. Efectivamente. Si conseguimos eso, produciremos médicos que sean vocacionales. Y el médico vocacional que nace con vocación, con el peor profesor siempre será vocacional. O sea que el ambiente docente es muy importante para poder llevar... Desde mi punto de vista es fundamental. Totalmente. Y la gente no es consciente, ni los profesores ni la universidad en conjunto sí, pero los profesores posiblemente en medicina menos, no es consciente de la gran importancia que tiene que si nosotros transmitimos valores ahora, los dejamos en el ADN de nuestros alumnos y eso lo manifestará de por vida. Y nuestra dejación de funciones hace que ese paciente, ese alumno con poca vocación, la perpetúe a lo largo de su trabajo como médico. Se tendría que encontrar con un médico muy vocacional que le llame mucho la atención su personalidad para que cambie durante la época de MIR. Y eso pasa poco, en mi experiencia. Pasa poco. Y bueno, ya claro, esto como digamos el trasiego, ¿no?, entre la docencia, la labor asistencial. Usted, por ejemplo, en la labor asistencial, bueno, vemos que es un profesor muy implicado y que sobre todo con lo que nos está contando parece que también en su práctica eso es más que evidente, ¿no? Los valores, el trato con el paciente de manera global. Sobre todo en su labor asistencial, ha habido momentos en los que a usted le han marcado especialmente como médico, de decir, esto me ha hecho reflexionar, esto me ha hecho mejorar, esto me lo llevo a casa como un bagaje médico. No, yo tuve una situación muy... Yo creo que en la vida uno puede tener más o menos una línea de actuación. Y es cierto que hay veces que hay acontecimientos que te pueden hacer cambiar. Yo tuve una paciente que estuvo a punto de hacerme cambiar mi forma de trabajar como médico. Me hizo mucho daño esa paciente. Sin querer, ella no es consciente. Pero, claro, yo he sido siempre una persona que he creído en la medicina que nos ha enseñado desde los tiempos antiguos, que es en una buena anamnesis, en una inspección,
en la palpación, en la movilidad, en la cuantificación y además reflejar la historia clínica. Eso en traumatología esto es inusual porque las historias de trauma tienen fama de ser puntos suspensivos, idem, comillas, o sea, es una historia muy habitualmente, sobre todo cuando se pasa planta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo en ese sentido he sido atípico, pero bueno, pues, yo me formé en trauma en este hospital, no como Mir, pero me formé en este hospital y ¿qué pasaba? Pues bueno, pues vivías y mamabas pues la forma de trabajar y siempre era, pues yo buscaba maniobras de exploración, lo que no veía muchas veces aquí era lo que buscaba. Bueno, pues era sistemático en las exploraciones. ¿Qué sucedió? Que una vez un compañero de colegio mayor, pues bueno, él ya era profesor de la universidad, me pidió que viese a su mujer y un compañero le había visto y le había diagnosticado, indicado 4 cirugías, 2 artroscopias de rodilla y 2 cirugías de tobillo, 4 cirugías. Y entonces cuando yo la exploro, pues le exploré todos los signos de la rodilla, las 2 rodillas, los tobillos, yo estaba en el centro de medicina del deporte, le hice toda la radiografía, le medí todos los ángulos delante de ella, total, que estuve 2 horas de arreglo con ella, le expliqué que eso era curable sin cirugía, que tenía unos protocolos de rehabilitación que eran específicos que podían mejorar muchísimo, total, que la mujer, muchas gracias, se fue. Total, que veo al marido tiempo después y tu mujer dice, muy mal. Claro, pero muy mal, ¿por qué? Porque se operó. ¿Qué? Nada, salió de ti, se fue al otro y dijo, opéreme. Y claro, yo dije, vamos a ver. Yo le pregunté a la mujer, bueno, pues cuando mi compañero le ha hecho esto, la exploración, no, si no me puso la mano, me hizo así. No, esto hay que operar. Uy, esta también. Uy, esto también y esto también. La radiografía, sí, esto es quirúrgico. Es que estuvo 10 minutos, dice que va, 10 minutos. Ella dijo 2, me da igual que 2 o 5, me da igual. Entonces digo, ostras, yo 2 horas explicándole el fundamento científico de todo lo que había hecho a la mujer. Porque era compañera, y entonces toda la exploración, los porqués, la radiografía, lo que coincidía, el signo que tenía para hacerlo, y que eso no había que operar, que esto se queda mejor y tal, y no había tenido ningún convencimiento con ella, y alguien que le hizo así, yo me planteé, voy a traerme cosas de brujería, los pongo aquí en el centro, pongo unas velas, apago la luz, esto que operar, esto no, digo, voy a tener más predicamentos. Y estuve a punto de cambiar y dejar de explorar a los pacientes, porque dije, si el paciente no lo valora, y tuve una crisis de identidad como médico. Bueno, la superé, bien. Y los que habían pasado consulta conmigo sabéis que sigo explorando, o sea, que, sí, no me afectó. Está claro, muy bien. Pues nada, bueno, viendo también todo este recorrido sobre la medicina, parece que ha calado también en su círculo más íntimo, ¿no? Sabemos también, pues, de buena tinta que sus hijos también están formándose como médicos, que lo tienen como referente. Y nada, explícanos un poco, esa pasión por la medicina, ¿se la ha inculcado usted en su hijo? ¿Ha sido de manera espontánea? ¿Ellos disfrutan con usted de esa manera? Nosotros nunca le hemos dicho, ni mi mujer y yo le hemos dicho a ellos estudiar medicina. Nosotros siempre hemos dicho, ser felices. Buscar en lo que seáis felices. Y nosotros os apoyaremos. Esa ha sido nuestra frase desde pequeñitos. Ser felices. Ya está, ese ha sido nuestro... ¿Y qué queréis ser? Pues... Sí. No, entonces, la verdad es que los dos han estudiado medicina de segunda carrera. Mi hijo... Y tiene una frase de 17 años que me dice, papá, dice, tú eres el mayor anticuerpo para que alguien sea médico. Y eso me lo dijo con 17 años, que había terminado su... No sé, no era COU, ¿no? El bachillerato. El bachillerato, ¿no? Vosotros ya no tenéis COU. Y entonces, pues claro, y dijo, ¿por qué? Y dice, mira, papá, yo cuando vengo te encuentro estudiando. Cuando me acuesto, te encuentro estudiando. Cuando me levanto, te encuentro estudiando. Y yo digo, papá, eso no tiene que ser sano. Y dice, por tanto, dice, he decidido que voy a hacer educación física. Dice, porque es cómoda, me lo voy a pasar muy bien, sueldo tal, pero no tengo responsabilidad y voy a vivir para hacerlo. Dije, pues perfecto, que sea feliz y tiene mi apoyo. Y así, pues nada. O sea, que ambos, vamos, están totalmente... Sí, mi hija fue distinto. Mi hija, ella fue por deportista de élite y ella estudió enfermería y cuando terminó, dijo, me apasiona enfermería, dice, me encanta, y su frase es, pero se me queda corta. Necesito el diagnóstico. Se me queda corta. Y dijo, se me queda corta la enfermería. Porque yo muy bien, pero y necesito el diagnóstico. Para ser diagnóstico necesito ser médico. Entonces voy a estudiar medicina. Y terminó enfermería, entonces se matriculó en medicina. Muy bien. Pues bueno, si le parece, vamos a enseñarle pues unas fotos que nos han pasado pues su hija mismamente. Uy, entonces malo. No, yo creo que bastante buenas. Y vamos, más que nada es para que usted las vea, a ver qué le parecen. Y bueno, empezando por esta. Jolín, pues esta ni la conozco yo, esta foto. Esto yo creo que está hecho en el Club de Tenis Lorca,
de la Quinta que se llamaba, que lo creó mi padre, el club de tenis. Un club que tenía 3 pistas de tierra batida, y yo competí durante años, y me acuerdo que competía por el club y salía a jugar muchos torneos. En la época con pantalón corto y mira, pues tienes una foto que yo no tengo. Esto te hace eso privilegiado. Bueno, luego también nos hemos enterado que usted es muy aficionado a los aviones, ¿no? Que le gustan los aviones, que le gustan de pequeño. Más que los aviones, los trenes. Yo he hecho maquetas de trenes. A mí me encanta la construcción. Sí. Y yo he hecho muchas maquetas y me acuerdo que había clientes, porque mis padres tienen una tienda de deporte, juguete y música, y algún cliente decía, si nos montan la maqueta. Y yo durante meses iba a la casa de este médico, que era radiólogo, y le monté una maqueta súper espectacular, como a mí me gustaba, con motores que cambiaban, subían, con puentes, con túneles, con casas, con pasos a nivel. Es decir, a mí la construcción siempre me ha encantado. El problema ha sido el tiempo. Y mi padre me enseñó también a hacer construcciones con tiza. Yo siempre he sido perfeccionista. Y me acuerdo que cuando hacíamos los trabajos manuales en el bachillerato, pues teníamos que hacer 10 cosas. Y claro, a mí me ponía un acueducto que era una cosita así, y yo decía, no puedo hacer un acueducto así. Entonces yo tenía que hacer una madera, las montañas, para que tuviese sentido, y el acueducto de doble piso, que pasase el agua, con tiza. Muy bien, luego querríamos que viera esta también, precisamente por lo que usted comenta, el deporte. Ah, sí, el baloncesto. ¿Qué le sugiere la foto después de verla después de tanto tiempo, no? Pues una época bonita, además mi época de lesiones, precisamente, porque aquí me rompí yo los ligamentos del tobillo en 2 ocasiones. Y bien, de compañerismo. Yo creo que el deporte es muy importante en la formación, porque el deporte te enseña a superarte, te enseña ante los fracasos que tienes a admitirlos y ver que la vida es eso. Uno de los problemas de la gente hoy en día es que no tolera el fracaso, y el fracaso hay que vivir con él. Hay que luchar para que no lo tengas, pero tienes que vivir con él. Y el deporte es muy bueno porque ganas, pero también pierdes. Y entonces eso te enseña a ser mejor en ti mismo. Yo he llorado después de perder partidos que quería que era muy importante, y después que me ha reforzado para ser mejor. Quizás ese conocimiento sobre lo colectivo, ¿no? Bueno, mira, aquí le pasan... Esta ya era la época que no competía. Raqueta. Porque antes jugábamos con una raqueta de madera, que eran las Dunlop y las Lassinger, y eran de madera con fibra de carbono para evitar las vibraciones. Después salieron estas que producían muchas epicondilitis, y después ya las dejaron de fabricar porque se demostraron la cantidad de lesiones que provocaban en el codo, sobre todo. Y de eso venía el codo del tenista. Entonces ya sacaron las raquetas de fibra de vidrio, pero esta es una época en la cual yo ya dejé de competir, pero que seguía jugando para hacerlo, ¿eh? Siempre sí. Bueno, un buen recuerdo desde luego de su época. Sí, una época bonita. Muy bien. Sobre todo también lo que usted comentaba, ¿no? Los valores del deporte, lo del ganar en equipo, perder en equipo, eso quizás algo también muy importante. Y es muy importante para la vida profesional, porque uno de los problemas de los españoles es que somos muy individualistas. Y la medicina individualista puede ser uno en la privada, pero en la pública uno tiene que ir en equipo. Y ir en equipo significa que tienes que aceptar un liderazgo y tienes que luchar todos, pero no decir, sea el jefe que él mande. No, todos tenemos que empujar. Si solamente tira uno, el equipo no gana. Tiene que tirar todos, donde uno tiene que ser líder. Y tiene que tener la responsabilidad de acertar o de equivocarse, que también es esa. Muy bien. Luego también le queríamos enseñar esta foto. Él nos la ha pasado su hija. Ah, sí. Esto era cuando yo estaba en el colegio Ruiz de Alda. Y sobre todo porque en la foto no solamente sale usted, ¿no? También aparece por aquí su mujer. Sale mi mujer, mi compañero de estudio, una chica con la que salía, y compañeros del colegio mayor. Uno lo llamaban el Pincho, el Poquito. O sea que, compañero de colegio mayor, sí. Foto muy bonita, muy entrañable. Y bueno, en la última, ahí. Sobre todo, nosotros estaremos ahí en muy poco tiempo. Sí. Ahí pero esto era que los colegios mayores, cuando llegabas a cuarto, había votación de quién se le daba la beca. Entonces a mí me la dieron en tercero, y entonces a aquellos alumnos que digamos que tenían buena vida colegial, significa compañerismo fundamentalmente, pues entonces se le daba la beca. Había gente que estaba en quinto que no se le daba la beca. O sea, era un poco por votación de los alumnos mayores, y era el padrino, tu padrino, que era la persona primer año que había vivido con él, era uno mayor que tú, pues el padrino era el que te ponía la beca para hacerlo. Yo creo que la vida universitaria es muy bonita. ¿Y sabéis lo que echo de menos? Que vosotros en la universidad habitualmente no conocéis lo que es la vida de la universidad. Muchos no conocéis lo que son... Más ámbitos que solamente el estudiante. El traje universitario, es decir, el Galeano Musigitu, es decir, las tradiciones universitarias, la mayoría de los alumnos salen de medicina y no las conocen. No saben lo que significa un birrete, no saben lo que significa una puñeta. Cuando dice, vete a hacer puñetas, la gente cree que es un insulto. Y no, es que tú te tienes que hacer
hacer puñetas es muy elaborado y eso te lleva varias horas. Significa que te quitas un pesado de encima durante 2 horas hacer una puñeta. Y es lo que llevas ¿para qué? Para que te proteja de no mancharte. Esas son las puñetas. Y las puñetas de la universidad, ¿qué significa? Que son las personas de los cuerpos docentes de la universidad. Las puñetas solamente lo puede llevar aquella persona que tenga la plaza de titular o catedrático. No lo puede llevar quien no tenga ganada una plaza por oposición para hacerlo. Claro. Y tiene su color, el color amarillo del fondo es de tu titulación, en donde estás. Entonces, o sea, todo tiene su porqué, todo. Y es una pena porque ese barniz que es humanista la universidad se ha perdido. Ahora el médico solamente sabe medicina. Bueno, teóricamente no, más o menos, pero sabe medicina, pero no sale con la formación humanista de lo que es la universidad de toda la vida. Y eso es una pena. Y eso yo creo que deberíamos dedicarle algún pequeño esfuerzo precisamente a eso. Porque al final el ser universitario imprime un carácter en la sociedad que nos supone una serie de cosas, que la gente presupone una serie de cosas que no todo el mundo es capaz de tenerlas. No todo el mundo. Entonces, por ejemplo, usted en nuestra promoción, bueno, y en otras muchas, ha tenido también un paso importante, ¿no? Su método, por ejemplo. Es su método propio, su método por el que ha sido más que conocido. Entonces, sobre todo... A veces querido y a veces odiado. Bueno, sí, claro, quiero decir, como todo, precisamente por eso, que tiene sus pros y sus contras. Pero sobre todo con nuestra promoción, ¿qué es lo que usted, ese método le ha aportado, cree, de parte de nuestra promoción a usted, o qué impresión le ha generado aplicar ese método en nosotros? Vamos a ver, yo a vuestra promoción os declaré, en cuarto, declaré mi promoción fetiche. Porque para mí habéis sido una promoción muy especial. Porque todo lo que yo planteaba de hacer, todo, siempre me decíais que sí. Siempre. O sea, nunca encontré ninguna oposición y siempre a trabajar. Entonces, si os recordáis, el boom de la Google Glass en la docencia en el mundo entero, ¿quién se hizo? Se hizo con vuestra promoción. Entonces, eso lo hicimos con vosotros. El que venía a la televisión, oye, paciencia, nadie se movía. O sea que la verdad que conmigo tuvisteis un comportamiento y una participación ejemplar. Y siempre lo he dicho. Por tanto, para mí ha sido una promoción muy, muy especial. Hay promociones que te marcan, ¿no? La primera... Toda primera promoción siempre te marca. Claro. Mi primera promoción, evidentemente en medicina, yo venía de fisioterapia, había sido padrino pues 11 veces, yo qué sé, tal. Llegar aquí a medicina y tuve la primer mes de reticencias, claro, alguien que viene rompiendo, pues es lógico. Pero después fue la promoción muy bien y de hecho me nombraron su padrino de promoción y es una promoción que le tengo un cariño especial. Y posiblemente la siguiente promoción con un cariño muy especial es a la vuestra. Con respecto al método, bueno, yo creo que año a año lo voy suavizando. Cada vez voy... Hay que pulirlo, ¿no? Un poco. Sí, o relajándolo, ¿no? Posiblemente vas quitando cositas. ¿Y para qué? Porque te das cuenta de que todo alumno no tiene la misma intención por aprender. Claro. Entonces intento suavizarlo pues para que los anticuerpos sean menores. No porque yo intente ser amigo de muchos alumnos, claro, porque considero que hay una frase errónea. Los padres que dicen, yo soy muy amigo de mis hijos, te equivocas. Tú tienes que ser el padre de tus hijos. Y tu hijo buscará a los amigos que sean. Y yo tengo que ser ahora mismo el profesor de mis alumnos. Y cuando salgan, el amigo de ellos, para hacerlo. Pero no puedo jugar al buenismo, porque el buenismo es la típica idea del cobarde ignorante. El buenismo siempre es un cobarde ignorante. No es capaz de defender sus principios y encima todo no tiene las ideas claras. Entonces el buenismo es muy malo, hace mucho daño a la sociedad. Yo tengo que ser en mi papel, que es el formar. ¿Que me odian? Pues bueno, me pagan por eso también, para hacerlo. Que bueno, también su método yo creo que ha demostrado también resultados, ¿no? Que dentro también de su parte quizá más criticada, su parte más alabada, los resultados son los resultados. Quiero decir que eso lo hemos visto también todos. Los resultados son espectaculares, pero a pesar de eso, después, cuando salen los resultados, la persona que lo ha criticado no es capaz de darse cuenta de que se ha equivocado. Ni siquiera después de los resultados para hacerlo. Pero bueno, ya está, si eso no hay que darle más vueltas. Y bueno, ya que, como dice, que hemos hecho su promoción fetiche, sobre todo también usted ha sido un profesor especial para muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo, ¿qué consejo nos daría a nosotros como promoción, como una parte más íntima, más sentida, ¿no? A nosotros, ahora que nosotros vamos a salir ahí fuera, a un mundo desconocido, entre comillas, ¿no? Dejamos de estar arropados en la universidad y salimos ahí al mundo. Entonces, ¿qué consejo nos daría usted sobre todo eso? Yo daría muchos, pero sería un pesado. Yo lo primero es que creo que tenéis que vivir la medicina con vocación. Eso es lo primero. Lo segundo que diría es que tenéis que anteponer la salud del paciente a vuestros intereses. Y eso muchas veces no se hace. Ay, tengo prisa. Pues le pido una radiografía y me lo quito al paciente en el medio. No, tengo prisa, me da igual. Hombre, está muriendo alguien. Claro. Sí, pero está hablando que muchas veces la prisa es porque he quedado, porque voy a jugar al golf, al tenis, a tomar una cerveza, un aperitivo.
eso nunca justifica el que no tenemos bien a un paciente. Entonces, primero anteponer el interés del paciente. Nosotros existimos por el paciente. Sin el paciente, el médico no existiría. Si hubiese todo salud, el médico no existiría. Entonces, si se nos olvida que nuestra razón de existir es el paciente, mal médicos somos. Después, no perder nunca la vocación, tengáis la edad que tengáis. Nunca. La vocación es fundamental. No imitéis los comportamientos de relajación que se viven en nuestros hospitales. No todos, pero en muchos compañeros. El MIR muchas veces imita, y claro, lo cómodo que es, cuando ve por lo menos nuestras especialidades, que opera rápido, que termina la consulta rápido y tal, ¡oh, qué tío más bueno! Lo alaba. Cuando yo alucino, ¿pero cómo alabas eso? Pues eso no es alabable. Lo alabable es el médico que le ha dedicado todo el máximo tiempo, la máxima atención, el perfeccionismo con su paciente. Eso es lo que yo alabo de un compañero. Lo otro lo critico. Y tú ves que la mayoría de la gente en los hospitales es lo que alaba. ¿Por qué? Porque a las 12 está en la cafetería, o a las 12:30 está en su casa, o está paseando por Murcia. Y eso no está claro, que no tenemos los conceptos claros de lo que es ser un buen médico. El siguiente, la formación continuada. Hay que formarse siempre continuamente. Eso es muy importante, la formación continuada, porque tenemos que estar al día. Y lo otro que os diría es no hablar nunca mal de los compañeros. Desgraciadamente, con mucha frecuencia se escucha: ¿quién le ha hecho esto tan mal? Tú puedes quedar bien sin necesidad de dejar mal a un compañero. Yo no estoy por la situación de defender el error. Todos nos podemos equivocar para hacerlo. Pero, desgraciadamente, aquí donde no hay error lo creamos. Y hablamos mal del compañero para hacerlo. ¿No? Es decir, mire, es otra forma de hacer las cosas y yo le doy mi opinión. Y planteé de siempre darle autonomía a tu paciente. No te ofendas porque el paciente no elija tu opción. Él es libre y tiene su vida que tú no conoces, sus intimidades. Tú le das tu opinión y él decide otra opinión, pues, otra opción, la tienes que respetar para hacerlo. Y no te tienes que ofender y tomar porque no... Y muchas veces después vuelve a ti. Y yo veo a un paciente que no ha seguido mi opinión y tal, y yo no le trato con rencor, porque usted se equivocó, porque mire cómo el tipo da razón. Le hace que se sienta mal. Y el paciente mío te pide disculpas y dice: no, usted tomó su decisión porque quería que a lo mejor. Vamos a verlo, cómo podemos resolverlo a partir de ahora. Y ya está, y no le dan más importancia. Y otra cosa, nunca te lo creas. Por muchas veces el paciente diga qué bueno eres, nunca te lo creas. Eso te hace daño. Al final te conviertes en un dios y eso no es bueno. La humildad es fundamental en medicina. Pues nada. Bueno, pues sobre todo como profesor que ha calado en nuestra promoción, yo creo que en todas, porque al fin y al cabo usted es conocido en muchas promociones, como ha comentado. Y nada, sobre todo yo creo que estos consejos también los ha ido inculcando usted con sus clases, con su método, que su método es muy particular y bueno, tiene que ser nombrado. Así que yo creo que estas cosas espero que caigan en nuestra promoción y sobre todo recordarlo con muchísimo cariño. Igual yo recordaré con mucho cariño. Así que bueno, esperemos que nos veamos en los hospitales otra vez, ahora como compañeros quizás, ¿no? Seguro. Pequeños todavía, noveles, pero da igual. Pero bien. Al final, compañeros, y lo importante en medicina es la generosidad. La generosidad significa que tu conocimiento lo regalas a otras personas sin esperar nada a cambio. Y eso en otras profesiones no se entiende. Pues muchísimas gracias por la entrevista, por habernos abierto un poco más el conocimiento sobre usted y que siempre hay algo más detrás de todo lo que se ve a nivel más magistral. Otra cosa es que decepcione o no decepcione. Bueno, ¿no? pero bueno, eso es cuestión de opiniones. Evidentemente. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Muy bien. Nos alegramos mucho de tenerlo aquí.